Hace poco conversaba con un amigo analista que acababa de regresar de una cumbre diplomática de alto nivel en Bruselas. Me describía una atmósfera electrizante. Los discursos eran atronadores y el aplauso a favor del aislamiento total del Kremlin era ensordecedor. Me habló de un ministro en particular. Un hombre que se había convertido en el rostro mismo del movimiento de sanciones, alguien que construyó su carrera política bajo la promesa de que preferiría ver al continente congelado antes que enviar un solo euro más a Moscú. Bajo las luces de la sala de prensa, este ministro era la imagen de la claridad moral y la determinación inquebrantable. Pero luego, mi amigo me contó lo que sucedió durante un receso privado. Las cámaras se habían ido y ese mismo ministro estaba encogido en un rincón mirando fijamente una hoja de cálculo en su tableta. Se inclinó hacia un ayudante y susurró, lo suficientemente fuerte como para que unos pocos lo escucharan. Ya confirmamos el plan B para los cargamentos de amoníaco. Si el costo de los fertilizantes no baja el próximo mes, los agricultores van a quemar la ciudad. Ese giro instantáneo, ese paso de la supuesta superioridad moral a la matemática cruda y desesperada de la supervivencia, es exactamente el mundo en el que vivimos ahora. Es una dinámica silenciosamente absurda. En las noticias vespertinas, Occidente ha terminado con Vladimir Putin. Es el paria, el hombre en el búnker, la figura que supuestamente hemos borrado del mapa con 16.000 sanciones distintas. Sin embargo, si observas los registros de llamadas de los líderes más poderosos, la fila para hablar con él solo se hace más larga. Desde las fábricas de China hasta las refinerías de la India, e incluso en los canales secundarios que utiliza Washington, todos están chocando con la misma verdad incómoda. Puedes sancionar la cuenta bancaria de un hombre y puedes prohibir a sus atletas en las Olimpiadas, pero no puedes sancionar la tierra que pisa, especialmente cuando esa tierra guarda el petróleo, el gas y el grano que evitan que tu propia civilización colapse. El mundo sigue al teléfono con el Kremlin, no porque quiera, sino porque han descubierto que el orden moderno no funciona con discursos, funciona con oleoductos. Es el sonido de un viejo sistema dándose cuenta de que es obsoleto. Si las palabras no son las que mantienen las luces encendidas, ¿qué lo hace realmente? Lo que estamos presenciando es el recableado físico de la economía global, una apuesta generacional donde el eje China-Rusia está girando la llave de paso para cambiar el destino del mundo. Totalmente. Y esa es la realidad operativa ahorita mismo. Sí. Porque la dinámica internacional ya dejó súper atrás esa fase de discursos o de alianzas superficiales. O sea, si miramos hacia la década de los 2000 o incluso... O en los 2010, ¿no? Exacto. La relación entre estas naciones era, pues, básicamente un matrimonio de conveniencia muy pragmático. Tenían esta frontera kilométrica en común y necesidades que encajaban perfecto. Uno tenía recursos naturales inagotables y el otro, pues, una capacidad de manufactura sin igual. Claro. Era una transacción pura y dura. Ajá, pero lo que está ocurriendo hoy es otra cosa. Se ha consolidado una interdependencia estructural súper profunda. Es una transformación física en el terreno y, francamente, es irreversible. ¡Wow! Estamos hablando de la integración real de redes energéticas a nivel continental. O sea, la construcción de sistemas financieros paralelos totalmente autónomos, redes logísticas nuevas, todo. Y todo diseñado para lo mismo. Exactamente. Diseñado con un solo propósito: crear un aislamiento permanente contra cualquier tipo de volatilidad o de presión externa. A ver, vamos a desglosar esto desde su base más material, porque suena enorme, pero necesitamos entender cómo se ve este recableado físico en la vida real. Claro. Y creo que para dimensionar la escala de lo que está reemplazando al viejo sistema, tenemos que empezar con el megaproyecto de ingeniería más grande de la actualidad, que es el gasoducto Fuerza de Siberia 2. Uf, sí. Ese es el ejemplo perfecto. Es que el impacto geográfico que tiene esto es monumental. O sea, pensemos en esto. Se está tomando el gas natural de la península de Yamal, allá en lo más profundo del Círculo Polar Ártico. Ajá. Y este es exactamente el mismo campo de gas que durante medio siglo alimentó toda la maquinaria industrial de Alemania y mantuvo calientes los hogares en Europa. Así es. Y ahora, literal, giran la tubería 180 grados. Todo ese flujo de energía se redirige hacia el sur y hacia el este, atravesando
miles de kilómetros de estepas desoladas en Mongolia. Sí, cruzando todo ese territorio. Exacto, hasta conectar directamente con los principales centros industriales del norte de China. Para ponerlo en perspectiva, haz de cuenta que es como si tuviéramos una casa funcionando con una extensión eléctrica temporal medio frágil y de pronto, Decides cambiarla por algo serio. decides arrancarla para instalar un cableado subterráneo de alto voltaje, blindado y permanente. Es una analogía muy precisa, fíjate, porque la magnitud técnica del Fuerza de Siberia 2 realmente redefine los mercados energéticos a nivel global. No es nada más poner un tubo y ya. No, me imagino que no. Estamos hablando de 2.600 kilómetros de acero de altísima resistencia tendidos a través de permafrost. Órale. Y el permafrost es complicadísimo, ¿no? Súper complicado. Es un terreno congelado que sufre variaciones térmicas brutales. O sea, se expande, se contrae, lo que exige soluciones de ingeniería que, francamente, antes ni existían, para evitar que la tubería colapse. ¡Wow! Y todo este esfuerzo es para lograr una capacidad de diseño de 50 millones de metros cúbicos de gas anuales. Es una locura de volumen. Y estamos hablando de una infraestructura con una vida útil garantizada de al menos 30 años, con las primeras entregas ya programadas para 2030. Ok. Ahora, si sumamos este volumen al gasoducto original, el Fuerza de Siberia 1, Que lo acaban de ampliar, ¿verdad? exacto, fue ampliado hace poco para transportar 44.000 millones de metros cúbicos. Pues estamos superando los 100.000 millones de metros cúbicos anuales en total. 100,000 millones. Ajá. Esa cantidad de gas por sí sola va a cubrir una quinta parte de toda la demanda proyectada de gas natural de China para la próxima década. O sea, proporciona energía de carga base. Un flujo ininterrumpido. Exacto, constante para megaciudades y zonas industriales masivas. Pero a ver, aquí me surge una duda enorme sobre la seguridad estratégica de todo esto. Porque, construir un objetivo estático de 2.600 kilómetros, que no se puede mover, y que encima atraviesa el territorio de un tercer país como Mongolia, Sí, suena arriesgado. ¿no es crear una vulnerabilidad gigantesca en papel? Depender de una estructura fija tan inmensa en la superficie, pues parece un riesgo operativo considerable si alguien quisiera sabotearla. Lo fascinante de esto es que en realidad ocurre exactamente lo contrario. ¿En serio? Sí, esa ruta terrestre es una clase magistral de resiliencia estratégica. Esa aparente vulnerabilidad de tener un tubo fijo desaparece por completo cuando la comparas con la extrema fragilidad de la alternativa que tenían antes, que es la vía marítima. Claro, los barcos. Históricamente, las potencias industriales asiáticas han dependido casi al 100% de rutas marítimas llenas de cuellos de botellas geográficos. Y el más crítico es el Estrecho de Malaca. Uy, sí. En un escenario de crisis global o, digamos, un conflicto naval, un simple bloqueo en ese estrecho paralizaría la economía continental en semanas. Literal. Los barcos llenos de energía se quedarían flotando a la deriva sin poder llegar a los puertos. Entonces, el gasoducto terrestre neutraliza esa amenaza marítima de tajo. Claro, le quita el poder a cualquier bloqueo naval. Exactamente. La energía fluye bajo tierra dentro de un territorio soberano y actúa como un amortiguador gigantesco. Esta red terrestre asegura que la fábrica del mundo siga operando de manera normal y estable. Sin importar las crisis. Sin importar qué crisis, qué bloqueo o qué tormenta ocurra en los océanos. Claro. Y toda esta macroeconomía, estos proyectos de miles de kilómetros y los acuerdos firmados en las cumbres en Moscú, la verdad es que no significan nada si no se traducen en la supervivencia a nivel micro, ¿no? A nivel de calle. Totalmente de acuerdo. Para entender esto bien, dejemos un momento los mapas geopolíticos e imaginemos el piso de una fábrica en la provincia de Xinjiang. Ok, bajemos a la tierra. Pensemos en la fábrica textil del señor Wang. El entorno allá adentro es abrumador. Tenemos el ruido ensordecedor y rítmico de cientos de telares industriales trabajando sin parar. Me lo imagino. Hay vapor denso, un calor pesado en las zonas de teñido, el zumbido constante de los sistemas de enfriamiento para que los motores no se quemen y ese olor tan particular a aceite de maquinaria pesada. Sí,
la clásica fábrica industrial. Y fíjate, esta sola fábrica sostiene directamente el sustento de 300 familias locales. Y hace poco, cuando vimos esos picos absurdos en los precios globales de la energía, la matemática de este negocio simplemente colapsó. Claro, los costos se dispararon. El recibo de luz para mantener esas máquinas encendidas salía más caro que lo que Wang podía cobrar por la tela que producía. O sea, el ambiente en esa zona industrial era de pánico total. Me imagino. Veíamos fábricas enteras de toda la vida quebrar y apagar las luces de un día para otro por la locura en los mercados de energía. Y ahí está la clave. Porque la razón por la que la fábrica de Wang sobrevivió es justamente la traducción local de esa cooperación energética continental. Ah, claro. Ante ese caos global, las autoridades de la red eléctrica en Sheihang lograron ofrecer tarifas de electricidad garantizadas. ¿Qué fijas? Fijas, predecibles y a largo plazo. O sea, no tuvieron que subir los precios de golpe. Y pudieron hacer esto porque su red eléctrica local se estaba alimentando de contratos base de gas que llegaba por gasoducto. Ok, o sea, los contratos terrestres. Exacto. Esos contratos terrestres a largo plazo estaban completamente blindados contra la especulación de Wall Street o la volatilidad de los barcos en el mercado al contado. Qué interesante. Entonces, mientras los competidores globales del señor Wang, que sí dependían del gas licuado que llegaba por barco, tenían que cerrar sus plantas porque no podían pagar la luz, La fábrica de Wang seguía. la fábrica en Shanghai nunca detuvo sus telares. Se mantuvo la producción y, lo más importante, se mantuvieron los empleos de esos 300 trabajadores intactos. Es que es la demostración absoluta de que no se pueden comer los principios. Así es. Para el dueño de una fábrica o para el trabajador de una línea de ensamblaje, la diplomacia internacional no es un debate abstracto sobre moralidad en los pasillos de Washington o en los foros europeos. La diplomacia es, literalmente, la electricidad que enciende sus máquinas cada mañana. Es una excelente forma de ponerlo. Y ese punto refleja perfectamente la filosofía subyacente de la diplomacia pragmática de China. A ver. Hay una priorización absoluta hacia la salud económica práctica, la estabilidad industrial y el bienestar tangible de la población. Pragmatismo puro. Sí, se rechaza por completo entrar en estos conflictos ideológicos de suma cero que, aunque suenan muy bien en la retórica de otros países, terminan destruyendo las economías locales. Claro, y a la gente. Exacto. El enfoque aquí es garantizar que la infraestructura energética funcione como un verdadero escudo protector para la sociedad. Asegura que las comunidades puedan seguir prosperando sobre una base material sólida, sin importar cuánto fluctúe el panorama político externo. Cuidar el empleo y la producción interna es la máxima prioridad. De acuerdo, pero la estructura de este escudo energético tiene que ser más compleja, ¿no? O sea, la supervivencia de una fábrica en Zhejiang o de 1000 fábricas más no puede depender de un solo tubo de gas por masivo que sea. Por supuesto que no. Si sustituimos la vulnerabilidad de depender de los barcos en el estrecho de Malaca por la dependencia absoluta de un solo gasoducto vecino, pues nada más estamos cambiando un problema por otro. Exactamente. Creando un nuevo punto de falla catastrófico. Me imagino que el Fuerza de Siberia 2 es solo la columna vertebral, pero tiene que haber un ecosistema mucho más amplio. Así es, no se trata de cambiar una dependencia por otra, sino de generar una diversificación extrema. Y mira, los números respaldan esto de una forma sin precedentes. Si miramos el cierre de 2024, el comercio bilateral alcanzó una cifra récord de $254 mil millones. ¡Guau! ¡254 mil millones! Ajá. Y los productos energéticos representan el 40% de ese total. O sea, Rusia provee ahora el 19% de todas las importaciones de energía de China. Es muchísimo. Y no es por una sola vía. Hay un flujo diario masivo de 2.3 millones de barriles de petróleo, pero utilizan una combinación de rutas. Ok. Inedeiran, oleoducto terrestre, el ESPO, y al mismo tiempo un tráfico súper intenso usando la ruta del Mar del Norte en el Ártico. Ah, rompiendo el hielo y todo eso. Exactamente, rompiendo el hielo. Están diversificando geográficamente por dónde entra la energía. Bueno, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay un dato que a primera vista no me cuadra. A ver, dime. Parece contradecir toda esta estrategia de seguridad terrestre. Revisando los registros de octubre de 2025, hubo un aumento del 76.7% interanual en las importaciones de gas natural licuado desde Rusia. Ajá.
Llegaron a 1.3 millones de toneladas en un solo mes. Y el gas natural licuado, a diferencia del que va por tubo, requiere a fuerza de barcos especiales cruzando el océano. Sí, los metaneros. Exacto. No rompe esto la regla de alejarse del mar. O sea, no vuelve a crear una dependencia marítima, que es justo lo que querían evitar. Es una excelente observación, pero la aparente contradicción se aclara cuando entendemos el concepto de opcionalidad masiva. Ok, a ver, explícame eso. El diseño estratégico aquí no es reemplazar una sola cosa por otra, es multiplicar las alternativas. Al mismo tiempo que importan gas licuado por barco, China alcanzó una producción nacional de gas récord, unos 245,000 millones de metros cúbicos generados internamente. ¡Órale! Eso es producción local. Local. Y la estrategia es brillante, fíjate. Usan su inmensa producción interna como la base segura e inamovible de energía. Luego todo lo demás, los gasoductos terrestres, el carbón, las energías renovables y sí, los barcos con gas natural licuado, funcionan como un dial ajustable. Ah, como si le subieran o bajaran el volumen. Tal cual, los calibran en tiempo real dependiendo de qué está más barato o dónde hay más demanda. Al tener tantas opciones, eliminan cualquier cuello de botella. Si un canal falla o se vuelve caro, simplemente le suben el volumen a otro. Opcionalidad pura. Y hablando de opciones de alta tecnología, la diversificación alcanza su punto máximo con la infraestructura nuclear. Uf, sí, ese tema es vital. Porque sé que en las plantas nucleares de Tianguan y Xudabao están integrando algo llamado reactores de neutrones rápidos. Esto suena a ciencia ficción, pero necesitamos entender la mecánica de esta tecnología y por qué es tan diferente a las plantas nucleares de las que todos hemos escuchado hablar durante décadas. Es un salto tecnológico espectacular. Mira, los reactores nucleares tradicionales, los que existen en casi todo el mundo, usan agua para ralentizar o, digamos, moderar los neutrones durante la fisión. Ajá. Son buenos, pero extraen solo una pequeña fracción del potencial real del uranio, y como resultado, dejan una cantidad enorme de desechos radiactivos peligrosos que duran miles de años. Que es el gran problema de la energía nuclear, ¿no? La basura. Exactamente. Pues los reactores de neutrones rápidos cambian el juego porque no usan agua para moderar nada. Usan neutrones a toda velocidad para mantener la reacción en cadena. Ok. Y por las leyes de la física en este entorno tan extremo, el reactor logra algo increíble. Crea más material útil del que consume inicialmente. ¿Cómo? A ver. Básicamente, toma el uranio 238 que normalmente no sirve para fisión y lo transmuta ahí mismo dentro del núcleo en plutonio 239 que sí se puede usar como combustible. Espera. Entonces, en palabras simples, me estás diciendo que este reactor básicamente se come la basura nuclear de los reactores viejos, la recicla y la convierte en combustible nuevo y limpio. Así es. ¿Es como una máquina de reciclaje perpetuo? Exactamente. Se alimenta de los desechos nucleares que ya existen y en el proceso degrada esos isótopos tóxicos de larga vida. Esto representa la soberanía tecnológica absoluta. ¡Wow! Es la creación de un ciclo de combustible nuclear completamente cerrado. Significa que ya no tienes que depender perpetuamente de estar minando uranio nuevo o de importarlo de otros países. Tienes independencia energética total. ¡Qué locura! Y claro, esta autonomía ejerce una presión fuertísima sobre los proveedores globales tradicionales. Por ejemplo, los productores en Estados Unidos, a pesar de tener una capacidad de exportación gigante, apenas logran retener un 5% del mercado de gas en China. Nada. E incluso potencias como Qatar, que ahorita están gastando fortunas expandiendo su campo Northfield, ¿pierden su poder de negociación? Claro, porque ya no los necesitan tanto. Exacto, porque los compradores asiáticos ahora tienen tantas opciones terrestres y tecnología propia que pueden llegar a la mesa, exigir el precio más bajo posible, y si no les gusta, simplemente se levantan y usan su propia red aislada. O sea, ¿le quitan todo el apalancamiento al mercado tradicional? Totalmente. Ahora, para sostener todo este coloso, porque hablamos de millones de barriles diarios fluyendo, gasoductos atravesando continentes, construcción de núcleos nucleares hiperavanzados y además liquidar transacciones por 254,000 millones de dólares en medio de un clima global de sanciones económicas súper agresivas. Sí, no es cualquier cosa. Para el pago, las válvulas del gas simplemente no se abren. Así es, el dinero tiene que moverse.
Para entender cómo logran esto, imaginemos el puerto masivo de Tianjin. Pensemos en la rutina diaria de un coordinador de logística ahí. Ajá. Todos los días, este coordinador vive inmerso en un ballet industrial gigante. El sonido de los metales chocando cuando acomodan los contenedores, las grúas pórtico de 20 pisos de altura moviéndose sobre rieles de acero bajo la luz fría de los reflectores de la madrugada. Una operación masiva. Y el trabajo de este coordinador es revisar manifiestos de carga llenos de turbinas, equipo de perforación y maquinaria pesada. Para él y su equipo, las sanciones financieras internacionales no representaron un freno al comercio. Al contrario. Al contrario, fueron el catalizador que los obligó a innovar. Fue como poner a prueba un puente. La presión externa solo demostró cuánta carga extra podía soportar la relación comercial. Y esa es la palabra clave, presión. La presión externa solo aceleró la integración. Pero la gran pregunta técnica que siempre surge es, ¿cómo se liquida todo ese dinero? Exacto. Porque el comercio internacional moderno siempre ha dependido del sistema bancario occidental. Si los bancos tradicionales están bajo sanciones y la famosa red SWIFT, que es básicamente el WhatsApp de los bancos, está vigilada y controlada por Occidente como si fuera una autopista de peaje. Que lo es. Ajá. ¿Cómo logran transferir cientos de miles de millones de dólares sin que el dinero pase por Nueva York y sea congelado? Exacto. A eso iba. ¿Cómo mueven ese nivel de capital de forma invisible? La respuesta es un desacoplamiento sistémico brillante. Hoy en día, el 90% de todo ese comercio bilateral se liquida exclusivamente en renminbis y rublos. ¿90%? Sí, han eludido casi por completo el dólar estadounidense y su jurisdicción. La clave aquí es un mecanismo financiero llamado Sistema de Compensación de Saldos, o Netting System en inglés. Ok, ¿y cómo funciona eso? Pues, en lugar de mandar transferencias de dinero por cada contenedor de petróleo o cada turbina, transferencias que cruzarían fronteras y podrían ser rastreadas o bloqueadas, los bancos comerciales estatales hacen algo distinto. Están totalmente desconectados del sistema de Estados Unidos. Ajá. Lo que hacen es juntar todas las cuentas y calcular la diferencia neta. Si el valor del petróleo que entró equivale casi exactamente al valor de la maquinaria pesada que salió, el sistema simplemente liquida la pequeña diferencia que sobra. Construyeron un universo financiero paralelo y hermético donde el valor cambia de manos de forma segura, sin tocar jamás los filtros de la banca occidental. Fíjate, para que todos lo entendamos fácil, es como cuando sales con un amigo a un bar. A ver. Él paga las primeras rondas, tú pagas la cena, él paga el taxi. En lugar de estarse haciendo transferencias bancarias de 100 pesos toda la noche por cada cosita, al final de la madrugada sacan cuentas. Exacto. Ven quién gastó más, resulta que hay una diferencia de 50 pesos, te los da en efectivo ahí mismo y listo. Nunca usaron un cajero automático ni el banco se enteró de la transacción. Solo liquidaron el margen diferencial. Es la analogía perfecta. Y esa invisibilidad financiera que logran se complementa con una evolución logística en tierra que, la verdad, no tiene precedentes. Hablamos del corredor económico China-Mongolia-Rusia. ¡Ah, los trenes! Sí, se trata de una red de trenes de carga de alta velocidad profundamente integrada. Hoy, un tren puede cargar maquinaria de alta tecnología en el norte de China y entregarla directamente en los mercados de Europa en apenas 2 semanas. ¡Wow! ¿2 semanas? Sí, esto borra del mapa la necesidad de pasar 45 días navegando por el océano y, de paso, anula por completo todos esos riesgos de los que siempre escuchamos en las noticias, ¿no? Como los ataques en el Mar Rojo o la vulnerabilidad de pasar por canales controlados por otras marinas militares. Totalmente. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este recableado físico, el cuadro completo es impactante. Muy impactante. Empezamos viendo la realidad en Bruselas, donde el miedo político a que colapse la agricultura por falta de fertilizantes rompe cualquier discurso de superioridad moral. Luego vimos cómo un megatubo en Mongolia reconfigura la energía de todo un continente. Sí, el Fuerza de Siberia. Entendimos cómo la fábrica del señor Wang, allá en Zhejiang, sigue operando sus telares gracias a una red ultra diversificada que mezcla gas nacional con reactores nucleares que se comen su propia basura radiactiva. Exacto. Y a todo eso le sumamos un escudo financiero que liquida miles de millones de dólares sin que los sistemas occidentales vean pasar un solo centavo.
Toda esta narrativa estructural nos demuestra una realidad brutal. Ese supuesto gran costo diplomático de asociarse con el Kremlin, del que tanto debaten los políticos, queda matemáticamente borrado frente al costo real y catastrófico que tendría quedarse sin energía. Así es. No tener una alternativa física y financiera para mantener viva a la población y a la industria, ese es el verdadero peligro. Totalmente de acuerdo. Y la síntesis de esto es que estamos viendo la integración metódica de la iniciativa de la Franja y la Ruta con la economía euroasiática. O sea, han creado un corredor continuo, un blindaje que va desde el Océano Pacífico hasta el Mar Báltico. ¡Gigantesco! Es fundamental entender que esta arquitectura no se construyó en base a imposiciones ideológicas o discursos, ¿eh? Está cimentada en muchísima paciencia a largo plazo, en la construcción de infraestructura física pura y dura y en una aplicación de pragmatismo económico absoluto. Primero está el bienestar material y después todo lo demás. El equilibrio de poder en el continente euroasiático no se modificó por un tratado firmado en una capital europea. Se ha redefinido de forma permanente por el flujo silencioso de gas natural bajo la estepa de Mongolia, la compensación impecable de saldos fuera del sistema bancario occidental y el pragmatismo inquebrantable del comercio. El nuevo orden mundial no es algo que esté por venir, es una realidad que ya se encuentra completamente operativa.